Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase de biología con el grupo de quinto semestre C. En esta ocasión, y siguiendo la secuencia del estudio de las células, vamos a ver cómo son las células del corazón. Y ahí le vamos a poner atención a propiedades de la célula miocardíaca. En esta ocasión, la célula del corazón es el objetivo de estudio. Entender cómo es el funcionamiento, cómo es la forma, la fisiología y lo que podamos recabar de información de las células del miocardio. Y entonces preparé dos videos. Más bien, no los preparé, sino que los localicé, estuve buscando y para esta ocasión, estos videos nos dirán más o menos cómo es la estructura de la célula, cuál es la función, aunque ya de antemano dijimos que todas las células tienen los mismos elementos, las mismas funciones, los mismos, ¿cómo se puede decir? Toda la función interna de cómo se reproducen, tienen un ciclo interno, contienen núcleos, nucleoides, algunos elementos que son internos a la célula, su fisiología, función y demás, pero varían un poquito en cuanto a la forma externa. Y en particular, ayer vimos algo relacionado con los huesos y se dio una clase un poquito técnica, rápida, que no me gustó mucho el ritmo, pero la información fue adecuada, de tal manera que en este caso, esperemos que los videos que hoy se seleccionaron tengan una explicación un poquito más suavecita y un poco menos técnica, accesible a los jóvenes de quinto semestre de bachillerato. Bien, como no hay ahorita todavía gente o alumnos que estén ingresando, pues recordemos algunas cosas importantes. Hay un elemento que me llama la atención y que habría que ponerle un poco de más cuidado en su estudio, el aparato de Golgi. En este aparato de Golgi tiene una función muy interesante y ese tiene una estructura también interesante, de tal manera que la función interna de una célula es una maquinaria que está calibrada para que funcionen los elementos internos, para que funcionen las reacciones químicas, para que los elementos que se producen dentro y fuera de la célula tengan una coordinación importante para la vida y además cómo es que cuando uno llega ya a cierta edad empieza a decaer la actividad celular, la reproducción de las células, empiezan a cambiar nuestras características, nuestros aspectos generales externos y finalmente las células empiezan a reproducirse de una manera menos eficiente y hacen que lleguemos a una edad límite y de acuerdo a el funcionamiento coordinado de todos nuestros órganos, nuestros tejidos, etcétera, nosotros tengamos una vida límite y cuando ya llega el momento, alguno de los elementos, alguno de los órganos, alguno de las partes de nuestro organismo ya no van a funcionar como debería ser y entonces, y nosotros decaemos. En este caso puede ser el corazón, la hipertensión arterial o la cuestión de la diabetes o la cuestión
de la obesidad y en términos generales cuando llega un agente externo llamado virus o cuando nos abarca una cuestión de la reproducción de las bacterias de una manera desmedida, en donde nuestro sistema inmunológico no es capaz de luchar, de controlar y de eliminar ese elemento externo o esos elementos externos, entonces nuestra salud decae y pues la última consecuencia más grave es la cuestión de la muerte. Por lo tanto, antes de que suceda esto, nosotros debemos estar preparados como mínimo, entender la maravilla de nuestro cuerpo, entender todas esas cosas que suceden al interior de las células y que además son un motivo de estudio, pero de una manera especializada. ¿Quién estudia la cuestión de la biología del corazón, la cuestión de la biología del hígado, etcétera? Pues hay áreas de conocimiento especializadas, maestrías, doctorados y todo ese asunto en donde actualmente pues se ha llegado a niveles muy amplios del estudio. Y esas formas de estudiar de manera muy particular y muy especializada, pues es lo que hace que nosotros tengamos un mundo todavía mucho más maravilloso, porque podemos ver qué sucede al interior de nuestro cuerpo, qué sucede en el exterior de nuestro cuerpo y cómo es atacado. Cosa que hace 200, 300 años la gente no podía verlo, no podía imaginárselo, no sabía que ni siquiera se imaginaba cómo era a veces el páncreas, el riñón, cuál es la función, etcétera. Y entonces, pues todavía muchos estudios de hace 300 años, la medicina no desarrollada, decían algunos médicos que a través de una técnica de sangrado, ciertos pacientes podían mejorar su salud y entonces se dedicaban a cortar a la gente, hacerles cortaduras y que se desangraran, o les ponían algunos animales capaces de chuparle la sangre y por lo tanto esos animales al intercambiar algunos líquidos o quitar la sangre o no sé qué se imaginaban, podían curar a los enfermos. Y entonces, bueno, hemos llegado a los niveles tan altos en el conocimiento de la ciencia que desde mi punto de vista yo todavía me admiro ver a una persona llamado chamán haciendo unos pases, haciendo una limpia con hierbas, con humos y demás, pero que de alguna manera sí han dado resultados. Y desde esa perspectiva se introduce un área de conocimiento que es la mecánica cuántica. En ese sentido, la mecánica cuántica interviene en el estudio y algunos tratan de explicar por qué cierto tipo de procesos de los chamanes tienen resultados interesantes. Y entonces en la mecánica cuántica se estudian esas propiedades microscópicas de la fisiología de la célula, pero desde el punto de vista de la composición electrónica de las células o de los elementos que forman las células y que todas están en concordancia. Campos magnéticos, campos eléctricos y todo ese asunto que podría ser un conocimiento del futuro y este conocimiento del futuro traería pues nuevas y bonitas
situaciones de conocimiento de tal manera que pues ni nos imaginamos actualmente. Y estaríamos en este momento, en ese tiempo, tan atrasados y desarrollados como hace 200 años hablar de la telefonía celular, hablar de las computadoras, que pues que además son compactas, que tienen una cantidad tan grande de elementos integrados que hace 40, 60, 80 años eran una computadora o un teléfono como el que tengo en mis manos, con ciertas propiedades, todos sus mecanismos cabrían en un espacio más grande que un cuarto como el que estoy ocupando. Y tanto calor desarrollarían esos elementos que están integrados aquí, de tal manera que tendrían necesidades de un sistema de ventilación, de refrigeración, para disminuir el calor interno de los elementos electrónicos de un aparato equivalente a este, que hace 50 años pues, ni se imaginaban, porque, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 cámaras y una cámara al frente, y son de tamaño muy, muy reducido, etcétera. A la medicina le va a pasar lo mismo. La cuestión de por qué el chamán cura ciertas enfermedades y por qué la ciencia de la medicina se le dificulta entenderlo, entonces en el futuro habrá una conjunción de conocimientos donde se explicará ese tipo de situación. Por el momento, pues vamos a el video de 5 propiedades de la célula miocardíaca. Miocárdica. Bien, y por lo tanto hemos preparado este video, aunque no haya alumnos, aunque no ingrese nadie, porque bueno, se les ha permitido a los jóvenes no asistir a las clases y esperar a los trabajos del último momento y aspirar a una calificación de 6 o 7, pero sin conocimientos, pues bueno, pues es el tiempo, es la condición de la pandemia y ahora pues es el tiempo de la maravilla de la comunicación. Se les dan los links, se les dice qué video, ellos que los vean, si es que son de su interés, y poco a poco ellos que aprendan algo. Por lo tanto, pues vamos a ver, a mí me interesa, y por lo tanto, como interés, yo les invito a unirse a esta cuestión. Veamos, corazón, 5 propiedades de la célula miocárdica. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar las 5 propiedades de la célula miocárdica. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Explicarles de una forma fácil y sencilla, porque es bueno tener bases de fisiología cardíaca para posteriormente entender la fisiopatología, entender los fármacos que actúan sobre diferentes partes de la fisiología cardíaca, y por eso realizo esta clase de videos de fisiología cardíaca. El día de hoy les describo las 5 propiedades de la célula miocárdica. Sin más palabras. Bien, ahí utilizó una palabra interesante. La cuestión de las patologías, fisiopatologías. Entonces, se estudia un órgano, se estudia a nivel celular, se ve cómo interactúan las células con el medio ambiente y luego la pregunta obligada, ¿por qué se degrada el funcionamiento de un órgano, de un tejido o de una célula? Y entonces es cuando aparece este tipo de estudio. Palabras, sin más preámbulos, comencemos. Aquí tenemos, amigos, las fibras cardíacas, ¿sí?
podemos describirlas. Aquí están los núcleos, aquí está el sarcolema o también membrana celular, aquí están los discos intercalares y acá abajo tenemos un rectángulo que representaría a la célula miocárdica. Hay 5 elementos que se deben destacar en esta célula miocárdica para poder explicar las 5 propiedades. Una de esas es la membrana celular o también conocida como sarcolema. Membrana celular, representaría también conocida como sarcolema. Esta estructura que se encuentra aquí de color negro. Otro elemento importante a destacar son los discos intercalares, que son estas estructuras de aquí. Otro elemento a destacar son los conocidos túbulos T, por donde va a entrar el calcio a la célula miocárdica. Túbulos T. Otro. Bien, ahí mencionó un elemento muy importante, el calcio. El calcio, junto con el fósforo, tiene una función muy importante a lo largo y ancho de todo nuestro organismo y a nivel celular. Otro elemento importante a destacar es el citoesqueleto. Otro es el sarcómero, que es la unidad estructural y funcional que permite la contracción de la célula miocárdica. Y por último, otro elemento muy importante que se debe tomar en cuenta son, que ya les había mencionado, los discos intercalares. Discos intercalares son las rayitas. Hay 5 propiedades que son muy importantes y permiten el desarrollo de la fisiología cardíaca y les presento a continuación. Uno es la excitabilidad o también llamado vadmotropismo. Otro es la excitabilidad de la célula, vadmotropismo. frecuencia de descarga o también conocida como cronotropismo. Otro elemento importante es la conductividad o dromotropismo. Otra propiedad importantísima es la contractilidad o inotropismo. Y otra importante propiedad y quinta es el relajación o lusotropismo. Nunca se olviden estas 5 propiedades: vadmotropismo, cronotropismo, dromotropismo, inotropismo y lusotropismo. Son 5 propiedades. Propiedades de la célula miocárdica. ¿Por qué tiene relevancia e importancia saber esto, amigos? Porque hay fármacos que van a actuar, por ejemplo, siendo inotrópicos positivos o inotrópicos negativos. Bien, ahí esta cuestión es muy importante porque debido a que en nuestro medio ambiente mucha gente está muriendo. Mucha gente está muriendo de la cuestión esta de la hipertensión arterial. Y bueno, pero ¿a qué se debe? Por ejemplo, inotropismo positivo sería la dobutamina, la dopamina. Inotropos
o inotropismo negativo serían los beta bloqueantes. Pero bueno, antes de mencionar un poquito más sobre esto, que ya es farmacología, debemos explicar cada uno de estas propiedades del corazón. ¿Qué significa excitabilidad o vasotropismo? La excitabilidad o el vasotropismo es la capacidad de las células cardíacas de responder a un estímulo. Para mí, el libro de Mormón es un libro de fe. Mi experiencia con el libro de Mormón. ¿Sí? A un estímulo, y al responder a un estímulo genera potenciales de acción. En el otro video yo les había colocado cómo una fibra miocárdica responde a un estímulo que era en primera instancia la entrada de sodio, y por ende se producía esto que se llama la despolarización. Entonces, muy importante esta propiedad que se llama la excitabilidad, ¿sí? Es la capacidad de la célula miocárdica, es decir, esta que ustedes pueden observar aquí, frente a un estímulo generando una respuesta, que es un potencial de acción. Perfecto. Pasemos a la segunda propiedad. Expliquemos en qué consiste la frecuencia de descarga, o también llamada cronotropismo, o también llamada automatismo. Se refiere a la capacidad de la célula o del músculo cardíaco de generar impulsos eléctricos, ¿sí?, capaces de activar el tejido cardíaco. Voy a poner con un ejemplo sencillo. Las células, ¿de dónde? Del sistema de conducción. Aquí esto representaría el nódulo sinusal, esto sería el haz de Bachmann, aquí los haces internodales anterior, medio y posterior, que van a comunicar con el aurículo ventricular, el haz de His, las ramas izquierda y rama derecha. Entonces, estas células, como ejemplo, el nódulo sinusal, las células cardíacas que se encuentran ahí, tienen esta propiedad del automatismo, es decir, capaces de generar un impulso eléctrico que es capaz de estimular al resto de fibras cardíacas, al resto de células cardíacas. Entonces, eso es la frecuencia cardíaca. De igual forma, hay fármacos que producen cronotropismo positivo o cronotropismo negativo, pero eso es de farmacología. El objetivo de esta clase es explicarles esta parte fisiológica que muchas veces se olvidan de explicar en las aulas, y es importante recordar las 5 propiedades. Pasemos a la tercera, conductividad o dromotropismo. Es la capacidad o la propiedad que tiene el músculo cardíaco, ¿sí?, el músculo cardíaco, de poder transmitir ese impulso eléctrico. Puse como ejemplo en esta hojita de acá, ¿sí? Nos faltó describir otro elemento y eran las uniones GAP. Estas permiten que dentro de la fibra cardíaca, o en este ejemplo, ¿sí?, de una célula a otra, estas uniones GAP que tienen en su estructura unas pequeñas moléculas llamadas conexones que actúan como tubos, la entrada de los iones y la propagación de esos mismos iones de una célula, ¿sí?, pongamos acá un ejemplo, a otra célula, y de esta a otra célula, ¿sí?, de ese potencial de acción, de esa despolarización que ha sufrido esta célula, le transmite a la otra, a la otra, a la otra, y así sucesivamente. ¿Gracias a qué? Gracias a esas uniones GAP. No se olviden que tienen en su estructura los conexones, que forman como un tubito que permite el ingreso de los iones positivos para que se despolarice la célula. ¿De acuerdo? Entonces, repitamos
última vez, el cromotropismo es la propiedad, ¿sí? Acá, hagamos aquí como estos cuadritos que representarían una célula, otra célula, otra célula, y cómo viajan a través de estos corazones los iones de sodio o los otros iones positivos, dependiendo de en qué fase se encuentra el potencial de acción de la célula. Entonces, la propiedad que tiene el músculo cardíaco de poder transmitir el impulso eléctrico. Ahora pasemos a la contractilidad o inotropismo. Es la capacidad que tiene el músculo cardíaco. Ejemplo, pongamos el miocardio, lo que estoy aquí señalando. Vendría a ser la capacidad que tiene el músculo cardíaco de transformar esa energía química en fuerza contráctil, es decir, la masa miocárdica se contrae. Eso es una propiedad, una cuarta propiedad de ¿quién? De la célula miocárdica, llamada contractilidad o inotropismo. Y por último, la quinta, la relajación. La relajación o lusotropismo es gracias a que la importancia de la fibra muscular es que en la unidad estructural que permite la contracción, pongamos aquí como ejemplo a nivel molecular, hay unas estructuras, proteínas contráctiles que son la actina y es la miosina, que se encuentran en el sarcómero, que es donde se produce la contracción gracias a uno de los elementos muy importantes, que es el calcio, ¿sí? El calcio produce contracción, pero cuando ya está en el proceso de diástole, hablando de la parte mecánica del corazón, ahora el calcio se aleja, se libera, sale del sarcómero y se produce la relajación. Y esa es una quinta propiedad de ¿quién? De la célula miocárdica, amigos. No se olviden, ¿sí? Eso es todo el día de hoy. Espero que entiendan y comprendan de mejor manera y conozcan ya las 5 propiedades que son muy importantes, que en otra clase hablaré de la correlación entre estas 5 propiedades y fármacos que actúan alterando estas propiedades de la fibra miocárdica, de la célula miocárdica, tanto para aumentar por ejemplo, su contractilidad o como para disminuir. Y aquí ya puse 2 ejemplos de fármacos. Bueno, amigos, eso es todo el día de hoy. Muchas gracias. Bien. Yo me atrevería a decir que el corazón es una especie como de mecanismo en el que son 5 fases que va a haber como si fuera un motor de 4 tiempos, y en este caso son 5 elementos, 5 tiempos de funcionamiento. Y en uno de ellos, o en 2 de ellos, la cuestión del calcio es muy importante. No, la del sodio, perdón, la del sodio es muy importante, porque ahí menciona que el sodio es capaz de despolarizar, es decir, descargar eléctricamente el tejido o la función eléctrica de la célula. Entonces, me parece muy interesante. Vamos a ver un ratito, un momento, este otro video que tengo preparado para poder compartir con ustedes. Y entonces, compartamos este video. Vamos a ver. Perfecto. A ver si ya lo podemos compartir. Vean. Que forma el corazón. Y voy a comenzar la explicación de esta imagen,
que es una imagen al microscopio óptico de miocardio. Es un corte de miocardio. Perfecto. ¿Qué es lo que ves? Lo primero que llama la atención, lo mismo que en el tejido muscular esquelético, es que es un tejido estriado. A que observas las estriaciones, ¿verdad que sí? También tiene disposición de miofilamentos de actina y miosina que le dan este aspecto. También observas que son células que tienen un solo núcleo o también en algunos casos se pueden ver dos. Recuerda que las fibras musculares esqueléticas tenían varios núcleos por fibra. Además, el núcleo ocupa una posición central. Este punto 2 hace referencia a las características del núcleo. También puedes ver que estas células musculares se bifurcan. Míralo, quizás mejor así, ¿ya ves? Tienen estas bifurcaciones. Perfecto. Vamos a ponerlo como tercera característica. Se observa también que hay unos puntos de unión más oscuros entre células, ¿verdad? Mira, sería esto de aquí. Es decir, estas células están muy unidas y precisamente por eso se dice que estas células son anastosomadas. ¿Qué significa? Anastosomar significa unidades, que las unidades se unen entre sí de manera muy estrecha. Si estos puntos de unión son tan estrechos, tan íntimos, ¿qué crees que puede haber aquí? Efectivamente, si recuerdas el tejido epitelial, aquí también hay, lo mismo que en aquel, estructuras y diferenciaciones de membrana que permiten la unión íntima entre las células, como los desmosomas u otro tipo de uniones, como las uniones comunicantes, las verás en biología, que son uniones estas últimas que permiten la comunicación de sustancias entre células. Bueno, ¿y qué es lo que no hay en este tejido que sí había en el tejido muscular esquelético? Lo que no hay son células madre. ¿Esto qué significa? Que el miocardio no se va a poder regenerar. No tiene células madre. Así que cuando se produce un infarto es una necrosis de un tejido, lo que conlleva su muerte. Cuando se produce entonces parte de la muerte de este tejido, no hay regeneración, sino que la cicatriz que se forma es de tejido conectivo, un tejido conjuntivo fibroso en concreto. Es decir, que tras un infarto el corazón pierde capacidad de contracción porque no se renueva la parte muerta. Vamos ahora con la ultraestructura. Aquí tienes el corazón y esta sería la zona que cortada me da estas imágenes. Esto sería un corte transversal y esto correspondería a un corte longitudinal, y en concreto esta imagen C sería un dibujo a partir de lo que hemos visto en la imagen del microscopio óptico anterior. Pero a nosotros lo que nos va a interesar para la ultraestructura es esta imagen de aquí, este dibujo. Vamos a ver la alineación. Con el dorsal número 1, esto de aquí sería la célula muscular cardíaca. Vamos a ver, aquí tenemos, la voy a ir rebordeando, ¿vale? Fíjate cómo se bifurcan, ya ves.
estas células, ahí tienes una bifurcación, aquí he señalado otra, por eso, bien. 2. Número 2 sería un vaso sanguíneo. Ya ves que hay abundantes vasos sanguíneos. ¿Por qué? Pues porque el miocardio, más nos vale, es un tejido que necesita mucho oxígeno porque está constantemente funcionando, no descansa nunca. Fíjate que desde que nacemos hasta que morimos, vamos a echarle 80-90 años como vida media, está sin parar. En condiciones de reposo puede estar latiendo entre 60-70 pulsaciones por minuto, así que fíjate si necesita aporte de oxígeno. Y necesita también, cómo no, con el número 4 sigo con la alineación mitocondrias. Mitocondria, aquí se ven en cortes transversales, fíjate qué cantidad de mitocondrias tiene. Por cierto, se le solía dar el nombre a las mitocondrias del tejido muscular con el nombre de sarcosomas. Tiene tantas mitocondrias porque gracias a ellas se produce el ATP para la contracción muscular. Y por último, con el número 5, por último no, que me he saltado el 3, con el número 5 vemos estas estructuras de unión que corresponden a los, eso es, discos intercalares, un disco, otro disco, ¿lo ves? Que son desmosomas, ya sean desmosomas puntuales o desmosomas en banda. Decía que se me había olvidado el número 3. El número 3 señala al endomisio, que es el tejido conjuntivo que recubre cada fibra o célula muscular. En este caso, aquí se representa una célula conjuntiva y aquí se representan pues fibras de colágeno y de reticulina. Estas células del miocardio también tienen retículo sarcoplasmático, túbulos T, y su sistema de contracción es muy similar al del tejido muscular esquelético. Ya sabes, has hecho un ejercicio en donde pusiste toda la secuencia, pues es similar, aunque hay una salvedad, y es que mientras que en el tejido muscular esquelético la orden para la contracción tiene que llegar desde el exterior, a través del sistema nervioso, el corazón tiene una capacidad de contracción intrínseca. ¿Eso qué significa? Significa que la orden nerviosa de contracción proviene del propio corazón. Eso hace que haya dos tipos de células musculares. Estas que hemos visto con abundantes miofilamentos de actina y miosina especializadas en la contracción, y células con capacidad de generar impulsos nerviosos y de transmitirlos, quiero decir. Aquí lo tienes. Mira, las células de corazón, por un lado están las células contráctiles llamadas también cardiomiocitos, y luego están estas células a las que he hecho referencia, que son las células de conducción. Se dice que la contracción, la orden de contracción, se genera en el propio corazón, por eso es miogénica, génesis en el propio tejido muscular. Y estas células que generan esta contracción son las que producen y transmiten el potencial de acción. Dicho de otra manera, el impulso nervioso capaz de producir la contracción tanto en aurículas como en ventrículos. ¿Dónde se localizan estas células? Fundamentalmente en 5 estructuras. La más importante, que es en donde se genera este impulso nervioso, es el nodo sinusal, que es el marcapasos natural. Cuando se deterioran o hay problemas con este nodo sinusal, hay que implantar un marcapasos artificial que esté dando las órdenes de contracción. Se localiza justo donde la vena cava superior desemboca en la aurícula o atrio derecho. Luego, en el tabique interauricular se encuentra el nódulo atrioventricular. Luego está el haz de His, que se divide en 2 ramas ventriculares ascendentes, y luego las fibras de Purkinje. Vamos a verlo. Aquí tienes todo esto que te he dicho.
quiero que lo observes bien. Por un lado, aquí se encuentra el nodo sinoauricular, aquí. De aquí emanan fibras, como puedes ver, de estas células especiales que llegan o van al nodo o nódulo aurículo ventricular, que está en el tabique que separa las dos aurículas, y de aquí parte el haz de His, que es toda esta estructura, esta de aquí. Este haz de His se divide, como puedes ver, en dos ramas ventriculares. En esta imagen en donde hemos separado solo estas células especiales sería esto, estas de aquí, estas ascendentes. Esto rojo de aquí, esto es el haz de His. Que luego se ramifican en las fibras de Purkinje. Estas ramificaciones serían las fibras de Purkinje. Con esto se consigue que la orden que parte de aquí provoque la contracción de las aurículas y se propague al nodo auriculoventricular, en donde esta orden se amplifica, y baje hasta el ápex del corazón esta orden, y a través de las ramas ventriculares y las fibras de Purkinje esta orden de contracción llega a todo el ventrículo, y es una contracción ascendente de abajo arriba, lo cual es lógico porque esto hará que la contracción del corazón sea de abajo arriba, de modo que la sangre salga ya por las arterias. Ojo, no vuelve a las aurículas, ¿eh? Bien, con esto ya tienes conocimiento más que suficiente sobre cómo es el miocardio, las características de su contracción, recuerda, involuntaria y rítmica, y los tipos celulares característicos de este tipo de tejido. Muy bien, muy bien. Esta explicación sencilla, suavecita, nos da la oportunidad de entender cuáles son los aspectos internos del corazón y por lo tanto, pues, entender la función cardíaca. Es muy importante la fisiología interna de la célula. Es muy importante cómo la célula del corazón, la de los músculos, la de los huesos, están funcionando. Mismos elementos internos, pero diferentes aspectos. En este caso, las células cardíacas no tienen las células madre no están dentro del concepto del corazón. ¿Por qué? Porque cuando hay una necropsis o un paro cardíaco, se puede decir, entonces es porque mueren algunas zonas de las células. Y entonces los médicos ya pasaron 10 horas, 5 horas o 1 hora, y pueden determinar si hubo o no una necropsia celular llamado paro cardíaco. Entonces, a mí me parece muy interesante. Bien, con este video, con estos dos videos, pues tenemos una visión un poquito diferente de lo que es nuestra función del corazón, nuestra función de nuestro cuerpo y todo el asunto. Bueno, con esto nos despedimos por hoy y agradecemos 0 participantes y pues la clase de hoy fue sencillita, una explicación suavecita, entendible y todo. Gracias. Gracias a los que más tarde puedan ver este video.